Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Lena Marilla Brewster nació el 5 de junio de 1877 y creció cerca de Huntingdon, en el condado de Chittenden, Vermont. La bautizaron Lena Marilla, pero le decían Mildred. Era la menor de 4 hermanos, 2 niños y 2 niñas, pero su hermana falleció cuando Mildred era niña. Su padre, el señor Wesley Brewster, era un caballero muy rico, ya que había amasado una fortuna en la agricultura. La vida de Mildred no fue sencilla. Su madre murió en 1892, cuando ella tenía 15 años, lo que la afectó mucho. La enviaron a estudiar a la preparatoria de Burlington, pero al terminar sus estudios, regresó a su ciudad natal de Huntingdon, donde encontró trabajo como maestra. Sin embargo, estaba inquieta y anhelaba una vida con más aventuras. Decidida a nuevos horizontes, fue a Montpelier, Vermont, y trabajó para la familia del señor S. C. Shirtliff. A inicios de 1896 dejó su empleo y trabajó en un hotel en Northfield antes de volver a Montpelier y alquilar una habitación en la pensión del señor John F. Goodenough. Trabajó como sastre en Leyden y Campbell, donde profundizó en el diseño de ropa. En la pensión la visitaba un joven llamado John Wheeler. Originario de Canadá, llegó a la ciudad con su madre y hermano y trabajaba como cortador de granito en Fraser y Bradford. Unos meses después, él también rentó una habitación en la pensión. Parecían ser cercanos, pero en realidad Mildred John estaba comprometido con otra mujer llamada Annie Wheeler. Compartir apellido era solo coincidencia. La señorita Annie Wheeler destacaba en la zona por su belleza, porte y elegancia. Con su sonrisa radiante y su comportamiento gentil, irradiaba un encanto que parecía hechizar a todos los que se cruzaban en su camino. Trabajaba en el servicio doméstico en la casa de C. Bugbee, dueño de una gran propiedad en la calle Liberty. Ella creció en East Montpelier, en la granja de sus padres. Eran una familia respetable y, aunque no ricos, se les consideraba acomodados. John le había pedido a Annie si quería acompañarlo a las celebraciones del Día de la Decoración a finales de mayo en el pueblo cercano de Barray, y por supuesto ella aceptó. Sin embargo, cuando Mildred Brewster se enteró de que la señorita Wheeler acompañaría a John, se mostró muy disgustada, tanto así que decidió enfrentar a la joven al respecto. El sábado 29 de mayo fue a la casa de la señorita Wheeler y le exigió soltar a John. En una extraña y desesperada súplica, Mildred le advirtió que si no dejaba de ver a John, lo mataría. Parecía que sus palabras estaban teñidas de desesperación y de un miedo profundo a perder al hombre que creía amar. Aunque Annie sabía que John estaba comprometido con ella, escuchó lo que Mildred tenía que decir, especialmente cuando Mildred afirmó que también estaba comprometida con él. Las dos jóvenes decidieron caminar el medio kilómetro por la ciudad hasta la pensión del señor Goodenough y enfrentar al señor Wheeler. Caminaban lado a lado, compartiendo un paraguas, su conversación cargada de una tensión no expresada. El camino las llevó por calles universitarias, pasando por el cementerio hasta la pensión en la avenida Sibley. De repente, cuando estaba muy cerca de su destino, Mildred sacó un revólver y, apuntando directamente a la cabeza de Annie, disparó, dándole justo debajo de la oreja. El sonido del disparo rompió la quietud del día mientras Annie caía al suelo, herida de muerte. Mildred luego se apuntó el arma a sí misma y disparó, en un acto desesperado nacido de la angustia y la desesperación. Los que presenciaron la tragedia que se desarrollaba rápidamente se reunieron en el lugar, entre ellos John Wheeler y su hermano. Las mujeres inconscientes fueron llevadas a la pensión del señor Goodenough y luego trasladadas al hospital Heaton antes de que llegaran la policía y los médicos. Los doctores intentaron salvar a Annie, pero sus heridas eran graves y falleció esa tarde. Mildred seguía viva, aunque no sabían si sobreviviría. El sheriff Bancroft fue a la pensión donde vivía la señorita Brewster. Revisó su habitación y halló una caja rota de cartuchos y una nota firmada por la señorita Brewster en un cajón. Leyó, notando detalles sutiles que insinuaban la agitación emocional de la joven. Todo lo hallado sería posible evidencia.
Mildred Brewster recuperó la conciencia, pero al ser atendida por las enfermeras gritó: «Oh, ¿por qué no pude morir?». El cuerpo de Annie fue llevado a la casa de sus padres en el este de Montpellier, donde el funeral se realizó días después. El evento atrajo a muchos dolientes que homenajearon a la joven de 17 años. John Wheeler lamentó profundamente. Quienes mejor lo conocían se preguntaban si buscaba consuelo y redención en su dolor y tristeza, mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La policía comenzó una investigación. Los celos por la relación de Annie Wheeler con John Wheeler, con quien Mildred creía estar comprometida, parecían haberla llevado al asesinato. Pero los investigadores descubrieron que había más sobre la señorita Brewster, de 20 años 2 semanas antes del tiroteo. De hecho, había perdido su puesto en Leden y Campbell y les había dicho a sus amigos que regresaría a Huntingdon para vivir con su padre. Los testigos relataron cómo Mildred había viajado a Barry para comprar el revólver y había vigilado la armería. El día antes del tiroteo, se pensaba que ella esperaba a John tras la práctica de tiro, quizá para dispararle. Sin embargo, al terminar, él se fue con amigos, por lo que se cree que Mildred volvió sola a la pensión. Conocidos de Mildred dijeron que ella les confesó su intención de dañar a John Wheeler, pero no la tomaron en serio. Como las frustraciones de una joven desilusionada, el caso se volvió un frenesí mediático. El señor Wesley Brewster se mantuvo en vigilia junto a la cama de su hija y los doctores daban actualizaciones diarias sobre su condición. Cada una de ellas se publicaba después en los periódicos. Aunque estaba consciente y hablaba, los médicos no habían logrado extraer la bala de su cabeza ni aseguraban su supervivencia. Si sobrevivía, enfrentaría una grave acusación de asesinato premeditado. A finales de junio, los doctores anunciaron que creían que la señorita Brewster sobreviviría a su intento de suicidio. Sin embargo, permaneció meses en el hospital mientras la policía investigaba el crimen. Se le acusó por el tiroteo de Annie Wheeler, con juicio en noviembre de 1897. Su abogado defensor, el señor William A. Lord, inicialmente presentó una declaración de no culpable. Sin embargo, esta declaración fue rápidamente retirada, ya que en su lugar impugnó la acusación. Argumentó que la presencia de un taquígrafo en las deliberaciones del gran jurado era irregular y podía afectar el caso de su clienta. El caso llegó a la Corte Suprema Estatal, que se reunió en enero de 1898 para decidir este tema crucial. Aunque Mildred estaba confinada a una cama de hospital por su convalecencia, ambos equipos legales acordaron realizar la sesión en su habitación. Desde ahí, Mildred escuchó atentamente los argumentos presentados ante los jueces. En marzo llegó la decisión de la Corte Suprema, que no encontró motivos para invalidar la acusación y, en consecuencia, el juicio de Mildred fue aplazado y reprogramado para una fecha posterior, prolongando el proceso legal y aumentando la incertidumbre sobre su destino. El juicio de Mildred Brewster inició el 4 de abril de 1898 en Montpellier, con gran interés público y la sala llena. Ahora se consideraba que Mildred estaba físicamente capacitada para asistir al tribunal y se le proporcionó una mecedora para que pudiera sentarse durante el proceso. Ella se declaró no culpable por razón de demencia. El Estado mantuvo su argumento firme y claro. Mildred Brewster disparó, según pruebas de una planificación cuidadosa. La compra de un revólver por parte de Mildred Brewster antes de los trágicos acontecimientos, junto con los testimonios de testigos presenciales que la vieron practicar en el campo de tiro la mañana fatídica, presentaban un cuadro convincente de premeditación. Sin embargo, durante todo el juicio, la defensa construyó un caso sólido, presentando una variedad de testimonios que destacaban la volatilidad emocional de Mildred Brewster y mostraban ejemplos de comportamiento errático. Amigos y familiares compartieron observaciones sobre sus cambios de humor repentinos y acciones peculiares, como aislarse en su habitación y hablar sobre sus pensamientos de autolesionarse. También informaron sobre posible predisposición genética a problemas de salud mental en su familia. Informaron al tribunal que el abuelo materno de Mildred se suicidó cortándose el cuello en un ataque de locura. El hermano del abuelo materno de Mildred también fue declarado demente.
2 tías abuelas paternas murieron en una institución y el primo de su padre, Pedro Crane, falleció en un manicomio. El punto clave de la defensa fue el testimonio del Dr. F. W. Page, quien tras una exhaustiva evaluación concluyó en un informe de 4.000 palabras que Mildred tenía una enfermedad mental y no era responsable de sus actos. En sus charlas con Mildred, el Dr. Page percibió su conflicto interno. Contrario a lo que decía la fiscalía, ella le confesó que la compra del revólver no fue un acto planeado de violencia hacia Annie Wheeler, sino una reacción desesperada ante la traición de John Wheeler. Ella contó cómo sus promesas de amor y compromiso le dieron esperanzas de matrimonio, pero todo se vino abajo al enterarse de su próxima boda con otra mujer. Al descubrir sus promesas rotas, cayó en desesperación y consideró medidas drásticas por la angustia. Esta red de emociones mostró el fuerte impacto de las acciones del joven en la frágil mente de Mildred. Aunque John Wheeler negó una relación romántica con Mildred, los testigos sugerían algo más cercano. La señora Goodenough, casera del acusado, declaró que Mildred tenía una habitación en su pensión y que John Wheeler era visitante frecuente desde 1896. Ella pensaba que él visitaba a Mildred 3 veces por semana. Dijo que siempre los veía siendo amorosos, pero aclaró que eso fue tras el regreso de Mildred de Huntingdon. Ella estaba muy delgada y pálida. Al quitar las sábanas, notó una gran mancha de sangre en el colchón y un olor extraño en la habitación. La señora Goodenough dijo que la pareja discutía seguido, pero siempre se reconciliaban. Luego el señor Juan Collenis, conocido de Mildred y John, reveló más detalles sobre su relación. Contó que John le confesó su arrepentimiento por las promesas a Mildred y su intención de casarse con ella, si no fuera porque también estaba con Annie Wheeler. El señor Collenis insinuó delicadamente un giro angustiante de los acontecimientos, dando a entender que Mildred se había encontrado en una situación difícil y había buscado asistencia médica, posiblemente por asuntos relacionados con el embarazo. Con su testimonio, aclaró los complejos lazos emocionales entre Mildred Brewster y John Wheeler. Despertó empatía en la corte por los desafíos que enfrentaron, admitiendo las expectativas sociales y las luchas personales. Warren Morse, carpintero de Burlington, testificó en la corte sobre conocer a la señorita Brewster desde la escuela. Recordó cuando compartieron comidas, señalando que a veces era agradable, pero en otras ocasiones él permanecía en silencio por días. El señor Eugene Cooney corroboró esta observación y también testificó haber visto a la señorita Brewster guardar silencio hasta por una semana. También dijo que su actitud era fría, poco amigable y vacía. Todos estos testimonios respaldaron la afirmación de la defensa de que la acusada realmente no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. En su testimonio, Wesley Brewster, padre de Mildred, contó la historia familiar al tribunal. Dijo que Mildred era la menor de 4 hijos y mencionó las dificultades de su esposa con la enfermedad mental, reflejando la vulnerabilidad familiar ante estos desafíos. También habló del comportamiento inusual de Mildred, indicando que hasta los 9 años presentaba conductas fuera de lo normal. Alrededor de los 15 años, sufría de episodios frecuentes de llanto y albergaba pensamientos de autolesión. Dijo que durante su estancia en el hospital, ella le suplicaba cloroformo para terminar con su vida. Aunque hubo momentos angustiosos, también contó que ella mostró compasión, expresó remordimiento y aseguró que no quiso dispararle a la señorita Annie Wheeler. Este testimonio ayudó al tribunal a entender la difícil infancia y luchas internas de Mildred. John Wheeler testificó que conocía a Mildred Brewster desde hacía más de 2 años y la visitaba regularmente en varias casas de huéspedes. Aunque antes dijo a la policía que nunca tuvo una relación con ella, al ser interrogado bajo juramento, admitió haber tenido una relación íntima con ella por un tiempo. Comentó que ya conocía a la señorita Wheeler antes que a la señorita Brewster y le contó sobre su compromiso con Annie. Al preguntarle cómo reaccionó, dijo que estaba muy disgustada, pero añadió que nunca estuvo comprometido con la señorita Brewster.
En el contrainterrogatorio, al señor Wheeler le preguntaron si sabía del embarazo de la señorita Brewster y respondió que no, pero al insistirle sobre el tema, dijo que sabía que ella se había ido, pero nunca estuvo seguro si la razón que le dio era verdadera. La defensa sugirió al señor Wheeler que Mildred estaba en una situación difícil y buscó atención médica, quizá por temas de embarazo, pero el testigo fue evasivo en sus respuestas. La fiscalía intentó refutar la afirmación de la defensa de que Mildred estaba loca, presentando testigos que avalaron la estabilidad mental de la familia Brewster. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por presentar a Mildred como mentalmente sana, las complejidades del caso persistieron, dejando al jurado la tarea de sopesar cuidadosamente las pruebas en sus deliberaciones. El juicio duró 32 días, y cuando el jurado fue enviado a deliberar, lo hizo durante 18 horas antes de regresar al día siguiente, para declarar no culpable por demencia a la señorita Mildred Brewster, aunque el señor Wesley Brewster no ocultó sus sentimientos al oír el veredicto. Mildred recibió la noticia con la misma indiferencia mostrada durante el juicio. Luego fue internada en el asilo estatal para enfermos mentales en Waterbury. Mildred pasó 10 años en el asilo, con evaluaciones mentales del personal que eran inconsistentes. En 1908 experimentó brevemente la libertad cuando fue puesta al cuidado de una amiga de la infancia solo para ser readmitida en Waterbury poco después. Pasaron 8 años más en cuidado institucional hasta que le dieron la libertad nuevamente, ahora bajo la tutela de una enfermera que la había atendido antes. Escoltada por un alguacil, Mildred viajó por el país hasta Seattle, donde vivió hasta su muerte el 27 de abril de 1942, a los 64 años. Hola y gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.